Más del 50% de los lanzamientos en el bowling profesional terminan en strike. Y no es suerte ni casualidad, ni tampoco depende solo del jugador. Bajo esa superficie brillante se esconde una pieza de ingeniería diseñada con precisión milimétrica, capaz de controlar cómo gira la bola, cómo se curva y el momento exacto en que impacta contra los bolos. Cada año se fabrican más de 5 millones de bolas de bowling en todo el mundo, y hoy, en Forja Mecánica, vamos a descubrir cómo la química, la ingeniería y la precisión industrial transforman simples resinas en auténticas máquinas de precisión deportiva. El verdadero corazón de una bola de bowling es su núcleo interno, también llamado bloque de peso. Aunque muchos no lo imaginan, la bola no es un bloque uniforme de plástico, es un ejemplo de ingeniería de precisión. En su interior hay un núcleo asimétrico, diseñado cuidadosamente para controlar la rotación, la estabilidad y la capacidad de curvatura sobre la pista. Y este diseño cambia completamente su comportamiento. ¿Alguna vez te has preguntado por qué algunas bolas avanzan casi rectas mientras otras se curvan con precisión hacia los bolos? La respuesta está en la geometría interna de la bola. Ingenieros especializados utilizan software de diseño avanzado para crear núcleos con formas cilíndricas, elípticas o completamente asimétricas. Cada variación modifica cómo se distribuye el peso y cómo responde la bola al aceite presente en la pista. Incluso la posición exacta del núcleo dentro de la esfera se calcula para evitar vibraciones y garantizar equilibrio dinámico durante el rodamiento. Porque en el bowling profesional, un pequeño desequilibrio puede significar la diferencia entre un spare y un strike. El núcleo se fabrica mediante una mezcla de resina plástica combinada con rellenos minerales, como barita, polvo de sílice o piedra caliza, añadidos para aumentar el peso y ajustar la densidad del núcleo. Cuando la mezcla tiene una apariencia espesa, parecida al chocolate caliente, se añade un catalizador que inicia una reacción química exotérmica, genera calor y activa el proceso de curado. Luego, el material líquido se vierte en moldes metálicos formados por dos mitades que reproducen con precisión la geometría del núcleo. El molde se sella, y la mezcla comienza a solidificarse hasta adoptar su forma definitiva. El curado puede tardar entre 15 y 30 minutos, dependiendo del tipo de resina. En modelos de alto rendimiento, este tiempo puede prolongarse para asegurar una estabilidad estructural total. Imagínalo por un momento. Cada máquina de moldeo industrial puede producir aproximadamente entre 100 y 150 núcleos por ciclo. Al salir del molde, los núcleos aún presentan rebabas que deben eliminarse. Para ello se colocan en tambores vibratorios llenos de piedras abrasivas, donde permanecen entre 15 y 30 minutos mientras el exceso de material se desgasta lentamente por fricción. En las fábricas de nivel profesional, se utilizan máquinas rotativas de desbarbado mucho más rápidas y precisas, capaces de lograr la misma limpieza en menor tiempo. Después, cada núcleo se pesa con precisión y se perforan pequeños orificios piloto que permitirán alinearlo correctamente en las siguientes etapas. Muchas bolas modernas no tienen un solo núcleo, sino dos. El núcleo interno ya sólido se coloca dentro de un molde mayor mediante soportes temporales que lo mantienen suspendido exactamente en el centro. Luego se vierte una segunda resina, diseñada con densidad específica, que rodea por completo el núcleo original. Tras varias horas de curado, se forma el llamado sistema de doble núcleo, una estructura compacta y uniforme, sin huecos ni discontinuidades internas que puedan afectar la estabilidad, el control del giro y la transferencia de energía. Este paso es uno de los principales responsables del comportamiento avanzado de las bolas profesionales. Aunque el molde le da forma a la bola, la verdadera precisión se consigue mediante rectificado industrial. El doble núcleo entra en máquinas automatizadas, donde ruedas abrasivas de grano fino eliminan micras de material hasta alcanzar dimensiones exactas. El objetivo es crear una esfera casi perfecta, dentro de tolerancias extremadamente estrictas. Solo después de superar rigurosas inspecciones de masa y centrado, el núcleo está listo para recibir su cubierta exterior. La cubierta es la parte visible de la bola y, al mismo tiempo, una de las más importantes, porque determina cómo interactuará con la pista. Dependiendo del rendimiento deseado, los fabricantes utilizan materiales como poliéster, poliuretano o resina reactiva de alto rendimiento.
Estos componentes líquidos se mezclan cuidadosamente con colorantes, plastificantes y compuestos químicos especializados. A continuación, la mezcla se vierte en un molde esférico que encapsula completamente el núcleo, evitando la formación de burbujas de aire, y una vez sellado, se traslada a una zona de estabilización térmica, donde el material cura durante 30 a 60 minutos. Cuando se abre el molde, aparece por primera vez la bola completa, aunque con la superficie rugosa y marcas visibles. Aún queda mucho trabajo por delante. Al salir del molde, las bolas tienen líneas de unión, rebabas y un pequeño bulto en el punto de vertido de la resina. Por eso, primero se recorta el conducto de entrada con herramientas rotativas, lo que deja la superficie más uniforme. Luego comienza el rectificado grueso automatizado, donde cabezales giratorios eliminan irregularidades y estabilizan la geometría de la esfera. Pero la textura superficial también es igual de importante. ¿Te has preguntado por qué algunas bolas se enganchan más que otras en la pista? Por la rugosidad de su superficie. Máquinas de lijado ajustan la aspereza según objetivos de rendimiento específicos. Una superficie más rugosa aumenta la tracción y una superficie más pulida reduce la curvatura. Tras el lijado, estaciones de pulido mecánico con almohadillas suaves y compuestos líquidos alisan la superficie sin sobrecalentarla. En bolas de resina reactiva se aplican compuestos en crema o gel que mejoran la reflectividad y estabilizan la tracción sobre pistas aceitada. Todo el proceso se realiza sobre plataformas giratorias automatizadas, asegurando un acabado uniforme en cada punto de la esfera. Antes de perforar los 3 orificios para los dedos, los técnicos analizan la orientación del núcleo y la posición del pin, un pequeño marcador que indica cómo está colocado el núcleo. Eso les permite señalar con precisión dónde se harán los orificios, teniendo en cuenta el centro de gravedad interno. Luego, cada bola se fija en una prensa multieje o en máquinas CNC capaces de ajustar ángulos con extrema precisión. Cada agujero se perfora con diámetros y profundidades específicas según el jugador. Cada estilo de agarre y liberación es único. ¿Sabías que incluso la inclinación del agujero influye en cómo gira la bola? Tras la perforación, los orificios se lijan para permitir una liberación suave durante el lanzamiento. Los logotipos y especificaciones técnicas se aplican mediante transferencia térmica o serigrafía industrial, utilizando tintas diseñadas para adherirse permanentemente a la cubierta. Curiosamente, el logotipo no se coloca solo por estética, se alinea con el centro de gravedad del núcleo, asegurando que la estética y la precisión trabajen juntas. Después, las bolas pasan por hornos de secado para fijar la tinta de forma definitiva. Pero antes de abandonar la fábrica, deben superar una inspección final extremadamente rigurosa. Los técnicos verifican el peso total y la redondez de la bola, además de buscar defectos microscópicos. También comprueban el equilibrio dinámico con máquinas especializadas capaces de detectar desviaciones casi invisibles que podrían afectar el rendimiento durante la rotación. Solo las bolas que superan todas estas pruebas continúan su camino hacia los jugadores. Las bolas se limpian cuidadosamente con paños de microfibra para eliminar polvo y huellas. Luego se introducen en bolsas protectoras diseñadas para evitar arañazos durante el transporte. Cada unidad se coloca en una caja individual de cartón corrugado y en modelos premium se añade un sello de autenticidad. Finalmente, las cajas se agrupan en palés, se envuelven en film retráctil y se preparan para su envío alrededor del mundo. Desde ese momento, la bola está lista para llegar a una pista y quizá convertirse en el próximo strike perfecto. La próxima vez que veas una bola deslizarse por la pista, recuerda esto: no estás viendo solo un objeto deportivo, estás viendo química avanzada, ingeniería de precisión y décadas de innovación concentradas en una esfera perfectamente equilibrada. Si te ha gustado este vídeo y quieres descubrir cómo se fabrican todas las cosas que nos rodean, dale like, suscríbete a Forja Mecánica y activa la campanita. Nos vemos en el próximo proceso, porque lo que viene, no te lo puedes perder.